de sentido común cuando los ciudadanos votan a la izquierda? ¿Acaso pretenden una educación, sanidad, vivienda y oportunidades al estilo cubano, venezolano o norcoreano, donde hay mayor libertad de expresión, de donde quieren huir los ciudadanos derribando muros? No se trata de derecha o de izquierda, se trata de sentido común. Aquí tenemos países como Suiza, como Irlanda, como Estados Unidos, y aquí tenemos países como Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Si tú tuvieras que enviar a tu hijo a estudiar, ¿dónde lo enviarías? Si tú tuvieras una enfermedad, ¿dónde te gustaría que te atendieran? ¿En qué país? ¿Dónde crees que la gente se alimenta mejor? O si tuvieras que comprar un piso, ¿tienes claro dónde lo comprarías? O la seguridad a las 2 de la mañana en la calle. ¿Dónde hay más democracia? ¿Dónde hay más libertad de expresión? ¿Dónde piensas que el sistema judicial es más justo? Si tú tuvieras ahorros, ¿dónde te gustaría guardarlos? ¿Aquí o aquí? Tienes unos países a los que la gente quiere llegar de la forma que sea y tienes unos países que la gente quiere huir de la forma que sea. Es que no es derecha o izquierda, es que es sentido común. Pero el comunismo desde el principio, siempre desde Lenin, aprovechó, tanto en Rusia como en cualquier país que ha querido dominar, las divisiones internas. Ha apoyado siempre el separatismo en todos los países, empezando por Rusia. En todos los países, es una táctica de siempre. Y esto, a lo largo de generaciones, porque Pablo Iglesias es la quinta generación de comunistas redomados, su abuelo chequista, su padre terrorista del FRAP, en fin, lo que se dice, bien, una estirpe, bien. ¿Qué es lo que quiere? Quiere cargarse España. La única manera de llegar al poder es destruir España. ¿Y cuáles son sus apoyos? Los separatistas vascos y los catalanes. Y los gallegos, actualmente, y los canarios y los que caigan. Pero esta es la base. ¿A quién engaña Pablo Iglesias? A nadie. Pablo Iglesias engaña a los que se quieren engañar. Pablo Iglesias no es que mienta, es que es comunista. O sea, los comunistas entienden que la verdad y la mentira son herramientas revolucionarias. Eso dicho por Lenin, repetido por Gramsci. La mentira puede ser un arma revolucionaria. Pero lo fundamental, ¿es una fuerza política española? No. ¿Es una fuerza democrática? ¿Cómo va a ser una fuerza democrática un comunista bolivariano, amigo del narcotráfico, de las FARC, de Venezuela, de Cuba? Bueno, no. O sea, estamos en manos de analfabetos históricos que no saben lo que fue la Guerra Civil Española, que es la única guerra de verdad que ha perdido el comunismo. En el siglo XX, el comunismo solo ha perdido una guerra. Mejor dicho, dos, porque la empezó dos veces, en el 34 y en el 36. Y las dos veces la perdió, y fue en España. Nunca jamás lo han perdonado. Esta es una realidad que desconoce el 99% de la clase política y el 90% de los españoles. Por razones de edad y porque no se cuenta lo que pasa. La oportunidad que ha tenido Iglesias a través de Podemos para, empobreciendo el país, instaurar el comunismo, al designar, en vez de a un experto, a su comisario político Enrique Santiago. De oro. La ocasión de oro para el comunismo la ha visto la pandemia, ¿por qué? Porque ha visto la posibilidad de hacer cada vez más pobre el país, de generar una bolsa de pobres brutales. Entonces, ellos van a seguir ese modelo. ¿Su modelo cuál es? En el que haya 20 millones de personas que dependan directamente del Estado, que dependan de subvenciones del Estado. O sea, que la economía se pudra tanto que el papá Estado sea el que de todo el mundo dependa de ellos, como pasó en Venezuela, como pasó en Cuba, etcétera. Por eso ponen a estos tipos de personas, no para solucionar la economía, no para sacar el país hacia adelante como tendrían que haber hecho un gobierno normal, gente normal que quisiera su país, que quisiera su patria. No, esta gente tiene en la sangre el veneno, como tú has dicho, del comunismo. Y el comunismo, que es una de las ideologías más totalitarias y perversas sobre la faz de la tierra, lo que pretende es ocupar el poder de por vida. Y para ocupar el poder de por vida, pues tiene que poner sus comisarios, como este señor, el tal Enrique Santiago. Podemos no es un partido, sino una estrategia para derrocar nuestro sistema constitucional. Bueno, déjame que diga lo primero, no es por afearles la noticia, pero vamos, el tema la de viste hace meses. El tema de las obras infladas lo contamos, yo creo que fue hace como un mes. Seguro, pero vamos, seguro. pero dicho eso, vamos a ver,
Con Podemos todo comenzó mal. O sea, Podemos no es un partido cualquiera. Podemos, de hecho, no es un partido. Podemos es una estrategia para derrocar nuestro sistema constitucional. O sea, Podemos es una cosa mucho más grave de lo que la gente ha querido creer. Y Podemos, y ese fue uno de los enésimos errores de Mariano Rajoy, pretendió utilizarlo. Y pretendió utilizarlo para fraccionar el voto del Partido Socialista y propiciarle un daño, porque de esa manera un Partido Popular que no tenía un gran proyecto, y gracias a Dios, yo sinceramente creo que con Pablo Casado sí que ha recuperado el norte, aquel Partido Popular sin proyecto pretendía ganar por la vía de dividir al Partido Socialista y no por la vía de atraer más voto. Podemos fue utilizado, a Podemos se le dio bula, Podemos consiguió estar durante demasiado tiempo sin un control y eso ha permitido. La estrategia del totalitarismo de las izquierdas consiste en ocultarlo acusando de facha a quien no piensa como ellos, sustentan su discurso y programa en vez de en la razón en la propaganda, y como aliada acaparan la educación cuyas reformas consecutivas tratan de sortear la libertad de cátedra y el enriquecimiento de la confrontación de opiniones para remozar de cultura lo que es simple adoctrinamiento. Eso es Podemos y el aliado en el que se apoya el PSOE. Yo le pido ahora, señora Dabo, que mire a su alrededor. ¿Ve usted algún diputado en esta Cámara que haya osado vestir una prenda con un símbolo nazi? No, ¿verdad? ¿Qué ve aquí? Un ministro de España. Un ministro de España con una camiseta de la República Democrática Alemana. Los que, entre otras cosas, hacían esto: disparar y asesinar a los que escapaban de ese lugar. Es muy curioso, ustedes siempre tienen que levantar muros para que nadie escape de sus paraísos. ¿Ha visto usted algún líder de algún partido de aquí bajo un símbolo nazi? ¿Qué es esto? El señor Iglesias bajo la hoz y el martillo. ¿Ha visto algún partido de esta Cámara tuitear a favor del nazismo? No, ¿verdad? Mire esto, ¿qué ve? Tweets del señor Garzón tuiteando a favor de Lenin. Rusia perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. En los primeros 5 años del gobierno de Lenin, de hambre y frío, perdió casi 30 millones de personas. Guerra civil, 1,5 millones. Muertos por hambre y frío bajo el gobierno de Lenin, 30 millones. Un cuarto de la población. ¿A que no se lo han enseñado en el colegio? Pablo Iglesias elogia la capacidad de Lenin para convertir lo imposible en real. ¡Qué gran verdad! Porque parecía imposible matar de hambre y frío a 30 millones de personas. ¿Cómo es posible que después de semejantes barbaridades siga existiendo gente que blanquee al comunismo? Creo que lo explicaba muy bien un hombre al que yo admiraba mucho, el genial churruca, Javier Pérez Cepeda. En cada generación hay un selecto grupo de idiotas convencidos de que el fracaso del colectivismo se debió a que no lo dirigieron ellos. Señora Dabo, señores socialistas, lo peor de todo es que hay quien hoy gobierna junto a esta tropa. Ha colaborado con el régimen de Nicolás Maduro, lo afirma hasta el propio Pedro Sánchez, que ahora no le quita el sueño. En España ahora mismo se habla mucho del régimen chavista, del régimen de Maduro, como consecuencia de que es evidente que tanto Iglesias como Monedero y como otras personas de la cúpula de Podemos han colaborado asesorando política y económicamente al régimen de Maduro. Yo lo que veo es que tanto Maduro como Chávez y como también Tsipras son juguetes rotos del señor Iglesias. En España somos muy conscientes de lo que nos ha costado conquistar libertades y derechos que no pueden ponerse en riesgo. Yo durante estos 5 meses he visto algunas propuestas de Latinoamérica tratadas aquí o traídas aquí a España. Por ejemplo, el referéndum revocatorio es algo que está defendiendo Iglesias. Eso es algo que hizo Chávez en la Constitución venezolana. Creo que no es acorde con el ordenamiento constitucional español. Aquí Iglesias ha defendido el tener una policía propia a su vicepresidencia o que los jueces y fiscales fueran afines al gobierno del cambio que él dijo. Creo que esas son retrocesos en derecho. Sánchez e Iglesias, el peor gobierno económico de los países industrializados, partidos con los que tuvimos la mala precaución de concederles suficiente confianza para que en alianza contra natura surgiera por primera vez esta criatura producto de la sola voluntad de Sánchez, y que ahora nos esté devorando financieramente. Bueno, vamos a explicar en qué situación estamos, que evidentemente no es la que describe Nadia Calviño. Más bien es
toda la contraria, ¿vale? Y dirían ustedes, bueno, si lo dice Carlos Cuesta será su opinión, ¿vale? Si lo dice la OCDE estaremos todos de acuerdo en que algo de aval debe tener, en que algo de realismo tiene que tener esa afirmación, ¿vale? Pues Sánchez e Iglesias en estos momentos en lo que se han convertido es en el peor gobierno económico de todo el mundo industrializado. Lo diría yo, sí, 100 veces, pero es que va y resulta que lo dice la OCDE. Bueno, China, hundimiento este año. China no va a tener hundimiento, ¿vale? De hecho, va a tener un dato positivo, 1,78. Aquí tienen ordenados todos los países del mundo industrializado hasta llegar al último, ¿vale? ¿Y dónde estamos nosotros? El último, ¿vale? El que más caída va a tener. Y en medio de esto es donde tenemos que estar aguantando que una persona como Nadia Calviño, la responsable económica de este gobierno, nos diga que todos tranquilos, que la reactivación se ha producido. Sí. Pues yo pensaba que cuando había una barrita y era negativo era malo. Y yo pensaba que cuando no había barrita era positivo y era bueno. Y yo pensaba que cuando eras el último, lo peor de lo peor es que estabas de tortazo para arriba. Bueno, menos 11,63%. Este va a ser nuestro leñazo. Se lo traduzco a dinero contante y sonante. Unos 130.000 millones de euros de leñazo. Esto es lo que vamos a haber perdido. Y digo yo que estaremos todos de acuerdo en que en todo este panel todos han pasado el COVID, ¿verdad? O lo estamos pasando, ¿vale? Bueno, todos tienen coronavirus. En todas partes hay una pandemia, por eso se llama pandemia. Esto a lo mejor Fernando Simón no lo entiende, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues si todos han tenido los mismos elementos y nosotros somos lo peor de lo peor, ¿cuál es la única diferencia? El gobierno, ¿no? ¿O es que somos todos idiotas? Los españoles somos imbéciles, los mismos que hasta hace bien poco creábamos 2 de cada 3 empleos en Europa, ahora hemos pasado a ser imbéciles. Pues no, los que a lo mejor tienen un determinado calificativo son los que están en el gobierno. En todo el resto, fíjense cuáles son los datos. O mejores, o algo mejores, o mucho mejores. Noruega, Turquía, Dios bendito, Lituania, Suecia, Polonia, Estados Unidos, Australia, Dinamarca, Finlandia, a años luz de nuestra debacle, ¿vale? Y ahora permítame que les muestre la realidad de por qué ocurre todo esto, ¿vale? Pues porque resulta que nosotros no hemos decidido mimar a las empresas. Vamos a ver el siguiente gráfico. Y hay otros que sí han decidido mimar a las empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú eres un comunista, ¿vale? Un empecinado comunista y odias a las empresas y odias la economía, no te das cuenta de un pequeño factor, y es que las empresas son las que crean los puestos de trabajo. Les quitas toda la ayuda en un momento de sequía económica a las empresas, se hunden las empresas y el empleo. Gran lección. Esto un comunista a lo mejor lo consigue descubrir a lo largo de 3 vidas. Bueno, esto es en peso del PIB cómo se han ido repartiendo en Europa las ayudas que se han dado a las empresas. Sí, aquí volvemos a estar, los últimos. Efectivamente, fíjense la diferencia. El 52,5% de todas las ayudas que se han dado en Europa para el mantenimiento de las empresas las ha dado Alemania. Italia, cuya economía en teoría estaba peor que la nuestra, ha dado el 15,10%. 3 veces más que nosotros. Traducido, en Italia, que estaba peor de deuda, peor de economía, peor de todo, bueno, pues en Italia sobrevivir, que pueda sobrevivir una empresa, ha sido 3 veces más fácil de lo que ha sido en España. Por eso nosotros vamos a tener el tortazo que ya están viendo y el que nos queda todavía por sufrir. De todo el resto de países, en Francia exactamente igual, 14,4%, nosotros 4,9%. Somos lo peor de lo peor porque alguien ha decidido que estemos lo peor de lo peor. Y esos alguien son 2. Uno se llama Pedro Sánchez y el otro se llama Pablo Iglesias, los del escudo social. El escudo social que se ha convertido en una auténtica lápida. En una lápida social, para un montón de gente, literalmente, para mucha otra gente a través de la economía, a través del empleo. Bueno, vamos a explicar. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, no te cuesta nada y en cambio contribuyes con este proyecto de denuncia social a proteger la democracia, mediante el ejercicio del derecho constitucional a una información veraz.